Hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Estoy muy agradecida con el Señor de poder compartir el día de hoy. Es siempre un honor y también una grande responsabilidad de poder traer su palabra a su pueblo, y espero que todos abramos nuestro corazón el día de hoy y podamos recibir de Él, de su mano. El título que voy a enseñar el día de hoy se llama Jesús, la única puerta y el buen pastor. Estamos dando seguimiento, ¿verdad?, a lo que el hermano Mario nos ha estado enseñando, guiando, ¿verdad?, renovando todos esos primeros pasos del Evangelio. Y creo que es muy importante poder seguir con el tema. Así que si vamos a Juan capítulo 10, vamos a estar leyendo de ahí. Y antes de comenzar me gustaría enseñarles un pequeño video. Les prometo que solamente dura 2 minutos, pero tiene un grande mensaje que concuerda con toda esta enseñanza, que la verdad a mí me impactó también mucho cuando por primera vez lo vi. Así que si el hermano Edwin lo puede poner aquí atrásito, solamente dura 2 minutos. Mientras buscan en la Biblia, San Juan 10, 1. One more time. Louder. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. You see her voice. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. ¿Qué les parece, hermanos? A mí siempre que miro este video me conmueve, porque me imagino a nuestro Señor Jesús y a nosotros como ovejas, corriendo detrás de Él cuando escuchamos su voz. Y eso es precisamente lo que venimos a hacer el día de hoy, ¿verdad? Venimos a escuchar la voz de nuestro pastor, porque todos necesitamos de Él. Bueno, vamos a leer juntos. Ya están conmigo en Juan, capítulo 10, versículo 1. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, lo vimos, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que le decía. Continuamos el 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Después dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. Pues ¿acaso el demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde tan hermosa que tú nos has dado junto a mis hermanos, Señor. Estamos aquí porque queremos seguir aprendiendo, queremos seguir escuchando tu voz, mi Señor, conociendo las verdades de Cristo. Te pedimos tu gracia sobre mi vida, Señor, que pueda compartir solamente la verdad y no mis propias ideas ni pensamientos humanos. Te pido que abras cada uno de nuestros corazones y prepares, Señor, la semilla que pueda dar fruto, mi Dios. En tus manos ponemos todas estas peticiones y a ti te damos toda la gloria y toda la honra en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando nuestro Señor estaba dando esta alegoría, acababa de suceder un tremendo milagro. El hermano Mario nos compartió en uno de estos domingos, nos compartió sobre el ciego, que el Señor de nacimiento, que nuestro Señor Jesús le abrió sus ojos, ¿no? Y se escandalizaron todos los judíos. Entonces este es el siguiente suceso, lo que pasó. Y miramos que los fariseos no aceptaban lo que nuestro Señor Jesús estaba haciendo, ¿verdad? Fue inmediatamente después de la sanidad de este hombre ciego. Y los fariseos en ese tiempo no estaban apacentando, ¿verdad? Como el Señor Jesús Dios nos manda al pueblo de Dios, sino más bien se estaban aprovechando, implementaban sus propias filosofías y sus leyes, ¿no? El ciego, como miramos, él creyó en el Señor y lo reconoció como su Señor. Pero sin embargo miramos a los fariseos que atacaban a Jesús, que atacaban lo que había hecho, ¿no? Si miramos en Ezequiel 34 rápidamente, podemos mirar un poquito de la palabra que siempre nuestro Señor nos ha hablado y dado ejemplos por las ovejas y un redil. Y en Ezequiel 34, versículo 1, si me pueden acompañar ahí rápidamente, les quiero mostrar, ¿verdad? Que ya desde ese entonces ya estaban los pastores aprovechándose, ¿no? de las ovejas y no estaban alimentando al pueblo del Señor. Y dice Ezequiel 34, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel.
Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Está haciendo una pregunta. Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado, y de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ella. Obviamente aquí estamos mirando, ¿verdad? Una alegoría igual que está comparando el Señor, no que eran ovejas en realidad, pero el pueblo de Dios, que los pastores se habían descuidado de ellas y estaban siendo descarriadas, estaban dispersadas, el lobo venía y las destruía y no había quien, ¿verdad?, quien cuidara a esas ovejas. Entonces los líderes fueron irresponsables y las consecuencias, ¿verdad?, de tener pastores que solo se apacientan a sí mismos, y el Señor está dando una palabra para ellos. Entonces en esta palabra, si regresamos a Juan capítulo 10, de cierto os digo, no solamente ahí está hablando a los fariseos que estaban ahí muy enojados, sino también está el ciego que acaba de sanar y está ahí junto en ese grupo y está asegurando algo. El Señor está afirmando lo que la alegoría, ¿verdad?, que está dando. Dice: de cierto os digo, en el versículo 1, el que no entrare por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pues la palabra ladrón ya sabemos, no es muy simple, es alguien que roba lo que no le pertenece, y un salteador es similar a un ladrón, simplemente que abusa, actúa con violencia para obtener lo que no es de él. Entonces dice, el que no entra por la puerta. Mire, en los tiempos de Jesús, la manera que cuidaban a las ovejas era que ellos abrían un lugar muy grande y unas rocas muy grandes los levantaban hasta alto para que no pudieran brincar tan fácilmente estos ladrones, y solamente había una puerta. En todo ese redil grande, era enorme porque no solamente era un solo pastor, sino que venían, a veces podrían ser hasta 20 pastores que usaban este redil. Y entonces las rocas grandes hechas de pared, las paredes hechas de roca eran muy altas. Y solamente hacían una sola puerta en donde entraba la oveja y salía la oveja y el pastor. Solamente era una. Entonces el Señor está diciéndoles que solamente esa persona, si no entran por la puerta al redil de las ovejas, sino que suben por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces está hablándole a los fariseos por todo lo que ya sabemos que ellos hacían con el pueblo del Señor. La explicación del redil y una sola puerta y el pastor, ¿verdad? En ese lugar también ponían espinas al final de las paredes para que no pudieran cruzar. Y al final del día, los pastores, que pues, eran varias familias, llegaban y guardaban a sus ovejas. Y entonces siempre se quedaba un cuidador, o el portero, que dice aquí la palabra, un portero que cuidaba y aseguraba que no entrara ningún ladrón tan fácilmente. Entonces los cuidaba nuevamente hasta que llegaba el pastor. Entonces venía el pastor en la mañana y entraba por la puerta, y con su sonido, que solamente las ovejas ya conocían, empezaba a hacer el sonido así como miramos en el video. Y las ovejas, muy inteligentes, ellas saben quién es su pastor. Empezaban a salir todas las ovejas, pero solamente salían las ovejas que le pertenecían a ese pastor específicamente. El pastor va a entrar y salir por esa misma puerta.
Él no tiene necesidad, ¿verdad?, de brincar por otro lado. No tiene necesidad ni de ir de escondidas. Todo lo que hace es a la luz del día. Jesús está diciendo que es necesario tener cuidado, ya que hay ladrones de ovejas que vienen a robarlas y engañarlas. Entonces, hacen todo de manera torcida, brincan por la noche, se van, no entran por la puerta, ¿verdad? Y el verdadero pastor es nuestro Señor Jesús, quien todo lo hace de manera recta y transparente, a la luz del día. Todo aquel que no entra por la puerta es ladrón y salteador, y las intenciones no son buenas, sino que su intención es manipular y llevarse a las ovejas para su propio beneficio. Como lo vemos con los fariseos, ¿verdad? En ese tiempo, ellos se apacentaban a sí mismos, ellos a la ley de Moisés la usaban para su beneficio y la torcían de manera que solamente a través de seguir esa ley de Moisés aún torcida podían ser salvos. También lo miramos en Ezequiel, el capítulo que acabamos de leer. Las ovejas estaban siendo abusadas. Y también hoy, mis hermanos, no han cambiado mucho los tiempos. Las ovejas siguen siendo abusadas en muchos lugares, ¿verdad?, donde no está el verdadero pastor apacentando esas ovejas. Entonces dice, mas el que entra, en el capítulo 2 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor es de las ovejas. Ya sabemos que es nuestro Señor Jesús. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Imagínense, sabe los nombres de cada una de estas ovejas. Dice, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. El que no entra, ladrón, ¿verdad? El que no entra por esa puerta es un ladrón o alguien que está robando con violencia, y quieren aprovecharse de las ovejas para robarle, pues ¿qué? La lana, ¿verdad? Ya sabemos esa. Los fariseos usaban estas enseñanzas de Moisés para dar beneficio a ellos mismos. Estaban tan errantes que que este ciego de nacimiento había sido expulsado, mis hermanos. Estaba en la puerta todo el tiempo pidiendo, ¿verdad? Y aseguraban que sus padres quizás habían pecado y por eso él estaba ciego. Su familia también lo había rechazado por ser ciego. Pero Jesús nunca nos rechaza, mis hermanos. Y Él siempre está en la puerta hasta el día de hoy. Él es la puerta para todo aquel que quiera entrar. Nuestro Señor Jesús sana la ceguera, pero no solo eso, sino que le regala la salvación eterna, ¿verdad? Y Él le habla con amor cuando está dando esta enseñanza a todo el grupo que está ahí. Le está hablando no solamente a los fariseos, que son salteadores y que son ladrones, sino que también le está hablando a todos los que están ahí escuchando, y primeramente al ciego, ¿verdad? Dice, a las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca, como sacó a este ciego y lo sanó. Las ovejas conocen la manera que su pastor les llama. ¿Ustedes escuchan la voz del Señor, mis hermanos? Dice que las llama por nombre y por eso le siguen la voz de nuestro Señor. Es incomparable ese sonido que las ovejas, ¿verdad?, ya conocen. Es incomparable la voz de nuestro Señor Jesús. Es incomparable. Y así como las ovejitas corrían, vinieron muchos desconocidos a tratar de hacer el mismo sonido del pastor y no las escucharon. Se quedaron ellas ahí como si nada. Pero escucharon a su pastor y ellas fueron corriendo hacia él, mis hermanas. Fueron corriendo hacia él, y así tenemos que ser nosotros también. Por eso no debemos de seguir a ningún hombre, ¿verdad? O otra revelación, herejías o revelaciones dadas por sueños que no tienen nada que ver con la palabra, o porque tienen más autoridad, ¿verdad?, sobre las ovejas. No debemos de seguir nada de esto, mis hermanos, que por más autoridad que tenga sobre las ovejas, no debemos de seguir. Y el Señor nos advierte, si no entra por Jesús, que es la puerta, es ladrón y salteador. Entonces, ¿cómo podemos oír la voz de Dios en estos tiempos donde tantas herejías se han levantado? Donde a veces se parece que se escucha al pastor,
de pastores, pero en realidad es una mentira. ¿Cómo podemos aprender esa voz del Señor? Primeramente, sabemos que es por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, que nos guía, dice su palabra, a toda verdad. Leyendo y estudiando la palabra del Señor, y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos revelará toda verdad, y si lo que estamos haciendo es correcto, y si estamos o nos estamos desviando, ¿verdad? Por eso los siervos de verdad que enseñan la palabra de Dios tienen que saber y conocer esa voz del Señor. Ciertamente, aunque por un momento quizás la oveja descuidada se vaya momentáneamente por un lugar, se dará cuenta, mis hermanos, que no es. Si es oveja, se dará cuenta que no es su pastor el que le habla. Y no lo seguirán. Tristemente, estos no entendieron las palabras de Jesús, porque si miramos en el versículo 6 dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Por qué no entendieron, mis hermanos? Si el Señor les estaba hablando con un ejemplo de lo que ellos ya estaban mirando en esos tiempos, no era nada escondido. Pues era porque sus corazones estaban tan endurecidos y los celos y el orgullo que ellos traían en sí mismos no les permitía mirarlos, y aparte no tenían el Espíritu Santo que les revelara. Entonces ellos no entendieron, pero el Señor, que es es nuestro maestro de maestros, Él volvió a decir, ¿verdad?, esta alegoría, pero les explicó qué significaba. Y vemos en el versículo 7, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, o sea, le estoy asegurando esto, yo soy la puerta de las ovejas. Aquí Él está diciendo, yo soy. El Señor Jesús estaba exponiendo quién era Él. Él les estaba diciendo, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Las ovejas verdaderas no escucharon las voces de los extraños. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús es la única puerta, mis hermanos. Él lo vuelve a decir 2 veces más adelantito, yo soy la puerta. Una declaración de poder. Cristo es la puerta. Él es el camino, la verdad y la vida eterna. No podemos entrar al cielo por ningún otro lado más que por la puerta. No existe. Hay muchos pastores, hay muchas voces y muchas puertas, pero todas estas llevan a la muerte y finalmente al infierno. Pero la puerta que es Jesús te lleva a la vida eterna, mis hermanos. Y esa puerta sigue estando ahí presente para cada uno de nosotros, para todos aquellos que no hemos entrado. El Señor sigue llamando. Así como las ovejas son llamadas y son conducidas por su pastor, Jesús es quien debe conducirnos a todos los que nos llamamos creyentes. ¿Qué es lo que hace un pastor? Lleva a sus ovejas, las guía, las cuida, les enseña, las apacienta. El pastor viene y las llama, ¿verdad?, con su sonido especial, y todos empiezan a acercarse de Él. Entonces Él va por delante, y eso es lo que hace nuestro Señor. Él va delante de nosotros y nos apacienta, nos da verdes pastos, y sin Él estamos muertos. Si no estamos siguiendo a Jesús, mis hermanos, la verdad es que estamos expuestos a la muerte, estamos expuestos a ser comidos por los lobos o por cualquier otra cosa. Las ovejas necesitan un pastor que las cuide. Por eso el Señor nos hizo comparación con ellas, porque sin un pastor las ovejas están expuestas a la muerte muy rápidamente. Y dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y no está hablando de que todos los que antes, los grandes héroes de la palabra, ¿no? Está hablando de todos aquellos mentirosos que siempre quisieron aprovecharse. Son ladrones y son salteadores.
Y vuelve a repetir en el versículo 9, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí ya está dando una advertencia, dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, ¿verdad? No hay otra puerta que podamos entrar, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Solo Jesús, siendo la puerta, nos lleva a la vida eterna. Hay salvación y también hay beneficios como sus hijos cuando entramos por esa puerta. Y nos dice que todos aquellos, lo vuelve a repetir, el ladrón no viene sino para matar, para hurtar y matar y destruir. Aquí está diciendo lo que el ladrón y salteador vienen a hacer con esas ovejas, ¿verdad? Cuando viene a robar. Dice, todo aquel que entra por otro lado son ladrones que pretenden ser mensajeros de Dios. Aún los fariseos que torcían las enseñanzas. Y estos son destructores del rebaño, mis hermanos. Cualquiera que no entre por esa puerta es un destructor. Y nos muestra nuestro Señor Jesús cuando dice, yo soy la puerta, los beneficios que hay por entrar por esa puerta. ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando entramos? Somos rescatados. ¿Cuántos de nosotros fuimos rescatados de la perdición de este mundo? ¿Cuántos de nosotros fuimos sanados de las cargas que nuestra alma cargaba? ¿Cuántos de nosotros no fuimos llevados a pastos, que es la palabra del Señor, donde podemos ser fuertes para seguir en este mundo? El Señor, a todos los que entran por Él mismo, somos redimidos y sanados. Y una oveja sin pastor, mis hermanos, lamentablemente llega a la muerte. Estas ovejas entran y salen como en ese redil, entran y salen y el Señor las conduce. Nosotros aquí también somos conducidos por nuestro Señor Jesús. Él prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y esa es una promesa que el Señor nos hace a todos nosotros. Podemos encontrar en su palabra, podemos encontrar fuerza que necesitamos. Dice, hallarán un lugar encuentra pasto, dice, hallarán un lugar lleno de lo que la oveja necesita, ¿verdad? Un pastor las conduce a los mejores pastos. Y así nuestro Señor Jesús nos conduce y nos muestra por su palabra para lo que nuestra alma necesita. Y así podemos encontrar las fuerzas que nuestra alma necesita para seguir, ¿verdad?, en estos caminos. Este es un asunto de vida para las ovejas. Cuando dice aquí, el que por mí entrare será salvo. Entonces, si no entrare, ¿qué le va a pasar? Será muerto, ¿verdad? Y es lo que el Señor les dice, el que por mí no entrare será salvo. Pero si entras, ¿qué va a pasar? Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón solo viene a matar, hurtar y destruir. El propósito y el plan de nuestro Dios fue no solamente, mis hermanos, salvar al hombre. Ese fue el primero, pero no solamente vino a hacer eso, salvarnos de la muerte, la destrucción y la condenación, sino también hacerlo santo conforme a la imagen de su Hijo. Mire, vamos a Romanos 8:29 rapidito, y ahí usted puede mirar junto conmigo lo que el Señor vino a hacer. Romanos 8:29. Dice, sí, Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ya ven, hermanos, el primer paso es salvarnos de la destrucción del mundo. Y la segunda es hacernos conforme a la imagen
de su Hijo Jesucristo. Entonces, este es por etapas. No sucede en uno solo cuando entramos por la puerta que es Jesús, sino que paso a paso, mientras nos acercamos más al Señor, nos vamos formando a la imagen de su Hijo. ¿Verdad? Jesús es nuestra puerta y también Él es nuestro buen pastor. ¿Verdad? Dice, si volvemos otra vez a Juan 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ya sabemos que esas son las destrucciones que vienen a hacer todos aquellos que no son llamados del Señor. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en el 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esto de buen pastor es simplemente, esto es un pastor bueno, ¿verdad? Dice, más el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Jesús el buen pastor. Sabemos que Jesús es nuestra única puerta, es la única entrada al cielo, es la única entrada para poder ser salvos y renovados. También Jesús es nuestro buen pastor. En esta alegoría que el Señor contaba, Él estaba hablando de Él mismo en dos diferentes, ¿verdad?, personalidades. Jesús la puerta y Jesús el buen pastor. Él es el único capaz de dar su vida por nosotros, mis hermanos, y Él las dio. En la cruz del Calvario, Él fue, ¿verdad?, muerto por todas nuestras transgresiones, y Él decidió hacerlo por amor a ti y por amor a mí. Jesús nuestra puerta y nuestro pastor, Él es la puerta del redil, ¿verdad? La única entrada a la vida, y Él es el pastor también de las ovejas. Es el único que tiene tanto cuidado de ellas, que da su vida por ellas. En estos tiempos, mis hermanos, que miramos el día de hoy, hay una tan grande división en todo el mundo, no solamente aquí en Minneapolis, como miramos que todos están divididos, que morenos, que blancos, y hay una gran división, pero también en todo el mundo, ¿verdad? En las redes sociales podemos mirar una gran división, que entre republicanos y que, ¿verdad?, están divididos. Pero también están otros que están enfatizando la necesidad de la unidad. Y esto se trata de la unidad de todo tipo, ¿no? Aceptando lo inmoral igualmente, ¿verdad? Y quieren unir a todos. La violencia está al par del día. Todos los días escuchamos cosas tan difíciles que están pasando, mis hermanos, en todo el mundo. Y todo lo que nos enseña y nos advierte hoy en estos tiempos es que hay mucha inseguridad en el mundo, ¿verdad? La violencia está al orden del día, y en todo el mundo miramos estas cosas, los periódicos, las noticias, nos acosan a cada instante con hechos cada vez más asombrosos. Y ustedes saben de lo que me refiero. En medio de estos tiempos es bueno saber que tenemos un buen pastor que nos está guiando y que en Él podemos encontrar lo que necesitamos. La Biblia nos enseña acerca de este buen pastor, ¿verdad? Somos nosotros creyentes, somos uno solo en Él. ¿Qué es lo que hizo nuestro buen pastor? Bueno, si miramos, dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas, ¿verdad? Él fue crucificado para rescatarnos a nosotros que fuimos viles pecadores. Y aquí fue donde Él demostró su más grande amor por todo el mundo, y lo hizo voluntariamente. No sé si ustedes recuerden, yo cuando miraba este pequeño video, me hizo recordar cuando yo vine a los pies de nuestro Señor. Yo pasé por esa puerta como unos, ¿qué sería?, 6, 7 veces, nomás para asegurarme de que sí lo había recibido, ¿no? Cuando decían, ¿quién quiere aceptar a Jesús? Yo, por los primeros 5 domingos, iba hacia adelante, yo lo quiero recibir, por si es que no lo había aceptado,
¿verdad? Y fue una paz tan grande en mi corazón que es increíble, ¿no? Lo que el Señor hace en las vidas de nosotros cuando lo recibimos. Y Él demostró, ¿verdad?, ese amor, especialmente cuando escuché de su sacrificio y que todo eso lo hizo por amor a mí, para perdonar todos mis pecados. Él lo hizo voluntariamente. Y eso es lo que un buen pastor hace, da su vida por las ovejas. Me hizo recordar también David, cuando él apacentaba sus ovejas. Él peleaba con osos, con leones, para cuidar y proteger sus ovejas. Y eso es lo mismo que hizo nuestro Señor Jesús. Y todo buen pastor, eso es lo que hace, cuida y apacienta sus ovejas, ¿verdad? Conoce a sus ovejas, todo pastor conoce a sus ovejas. Dice, por nombre llama a cada una de nosotros. Es increíble, mis hermanos, que el Señor conoce nuestros nombres. Y a Él les interesa cada detalle de nuestra vida. Todo lo que hacemos, al Señor le interesa. Y dice en su palabra, dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si les importa a nuestro Señor los pájaros, y Él conoce cuántos cabellos tenemos, que no le va a interesar cada detalle también de nuestras vidas. Y dice, también sus ovejas le conocen, mis hermanos, y le siguen, ¿verdad? Dice, y las mías, dice, yo soy el buen pastor en el 14, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, ¿verdad? También le conocen y le siguen. Nuestro Señor desea una comunión con nosotros, mis hermanos. Así como el Padre y Jesús son uno, nosotros somos uno en Jesús. Es como decir, mis ovejas me conocen así como yo conozco al Padre, está diciendo Jesús a las ovejas. Esto se va dando día con día y es gradual, ¿verdad? Es gradual pero creciente, vamos creciendo en ese conocimiento de escuchar su voz y cada vez que lo escuchamos lo obedecemos como estas ovejas, mis hermanos. Nuestro conocimiento va creciendo día con día. Pero ¿qué es lo que hace el asalariado? Mira, ya miramos el ladrón, ese nomás va a robar. Ya miramos el que viene solamente el ladrón y salteador, ese roba con violencia. Pero aquí en la palabra habla de otro, el asalariado. Dice en el 12, más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Vemos el asalariado y también otro que es el lobo, que ese lobo es usado obviamente por Satanás. ¿Qué es un asalariado? Un asalariado es un jornalero, un trabajador que es contratado porque recibe algo a cambio. Aquí es un asalariado, vemos no es un salteador y tampoco es un ladrón, pero también es un destructor. ¿Por qué? Porque no está haciendo, ¿verdad?, apacentando las ovejas. Y viene el lobo y huye porque es asalariado y solamente está ahí para recibir una recompensa. Solo piensa en el beneficio y no en el servicio. El asalariado, mis hermanos. Solo piensa, ¿qué puedo obtener por estar ahí? Quizás le gustan los aplausos, quizás le gusta la fama, quizás le gusta estar aquí delante y recibir, ¡ay, qué bien predicaste, mi querido hermano! Te aventaste. Quizás eso es lo que le gusta, ¿verdad? O quizás solamente le gusta el dinero. Solamente él sabe, el asalariado sabe por qué está ahí. Quizás es la fama, las apariencias. Pero ¿qué pasa cuando llega el lobo? Los tiempos difíciles, cuando la ovejita anda bien maltratada, por allá fue y el lobo y la quiso comérsela viva y viene toda maltratada. El asalariado no le preocupa eso. El asalariado no viene a buscar a sus ovejas. Y cuando mira que viene el lobo de lejos, huye, sale corriendo. Patitas, ¿para qué las quiero? Y se va corriendo y las deja. Y las ovejas se dispersan
¿verdad? Porque no les importa. ¿No ha visto así? Personas así, mis hermanos, que cuando vienen los tiempos difíciles, que las ovejas lloran, necesitan la atención de un pastor, estos asalariados no les toman en cuenta y las abandona. Porque es así, nosotros somos ovejas, hermanos, y tenemos muchas necesidades. Pasamos por muchas pruebas y este mundo está lleno de aflicción, ¿verdad? Todo servidor, mis hermanos, todos nosotros como los que servimos, tenemos que revisar nuestras intenciones. Tenemos que estar siempre atentos cuáles son nuestras intenciones. ¿Para qué? Para conservarlos puros. Para decir, sí, Señor, aquí estoy porque yo te amo, porque tú me liberaste y me salvaste y me sanaste y solamente tengo agradecimiento y quiero enseñarle a otras personas, Señor, que tú eres el camino, no es mi Salvador y que fuera de ti no hay nadie más. Esas son las intenciones de un verdadero servidor. Así que siempre cada uno de nosotros, servidores, tenemos que estar revisando nuestras intenciones día con día porque somos fáciles, somos de poder caer. Mi esposo siempre me lo recuerda. Él siempre me dice, te crees muy firme. Pues mira que no caigas. Y es verdad, porque todo ser humano, todo pastor, todo servidor puede caer en cualquier momento. Y necesitamos de nuestro Señor. Y hay que siempre estarnos mirando, mis hermanos, para que no nos volvamos como asalariados, de que hagamos todo para recibir algo a cambio. Dice en el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Aquí el Señor está hablando de una comunión que quiere tener, mis hermanos. Es a través de Jesús que entramos al Padre y el Padre y Jesús conoce al Padre y a través de Jesús podemos conocer al Padre. Es una comunión íntima, mis hermanos, en donde podemos entrar usted y yo y estar ahí con Él y conocerlo y llenarnos de su presencia y Él nos da fuerza para seguir en este mundo. Él nos lleva y nos conduce, mis hermanos. No hay mejor lugar que estar bajo su cuidado. No hay mejor lugar que estar con Él como nuestro pastor, nuestro buen pastor. Aquí nos está enseñando de una relación, mis hermanos, que el Señor, eso es lo que nos quiere mostrar a todos nosotros como sus ovejas. Hay una relación que hay entre el pastor y las ovejas. Nosotros con Jesús y el Padre, ¿verdad? Está diciendo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas también me conocen a mí. Así como el Padre a mí me conoce, ellas me conocen y yo conozco al Padre. Está hablando de una comunión, una relación íntima. Él nos está revelando el plan desde el principio. Yo doy mi vida por las ovejas. Y no solamente por el pueblo de Israel. No solamente por los judíos, sino todo aquel que decida darle su vida a Él. Y decida creer. Y el Señor nos dice que habrá un solo pueblo y un solo pastor. Dice, por eso me ama el Padre. ¿Por qué lo ama? Porque Él da su vida por las ovejas. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Esos somos nosotros los gentiles, mis hermanos. Porque en ese tiempo les estaba hablando que las ovejas de Israel. Pero aquí dice, también tengo otras ovejas. Tú y yo somos esas ovejas que el Señor, ¿verdad? Está llamando, que llamó en un tiempo en sus vidas. Aquellos también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esa es la meta del Señor, ese es el plan maravilloso del Señor, juntar a todas sus ovejas para que podamos conocerle a Jesús, así como el Padre lo conoce a Él y nosotros conocemos a Jesús. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea que nadie lo estaba obligando a nuestro Señor
cuando Él decidió. Fue un mandamiento, pero Él lo hizo por amor a mí y a usted también. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y se vemos aquí a Jesús siempre obediente, mis hermanos. Nuestro Señor Jesús siempre fue obediente a la voz de su Padre, ¿verdad? Y así debemos de hacer nosotros con nuestro pastor, con nuestro buen pastor. En el 19 dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Como siempre, mis hermanos, siempre hay disensión cuando Jesús se presenta. En mi caso lo hubo. Recuerdo cuando el Señor me rescató y que todo lo que quería hacer es estar en la iglesia. Mi familia se levantó y dice, tú estás muy joven, tenía 23 años, tú estás muy joven para estar todo el día metida en una iglesia. Tienes que irte a los bailes y conocer a personas. Siempre hay disensión. En este tiempo lo estaba viendo, el Señor acababa de sanar al ciego y unos decían, él sí, es profeta o es maestro. Uno decía, no, ¿para qué lo escuchas? Demonio tiene. Y otros decían, pues ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Es verdad, un demonio puede abrir. Era increíble, ¿no? Lo que los fariseos atacaban a nuestro Señor Jesús de una manera diciéndole que Jesús era un demonio. Pero el Señor tendrá su recompensa para cada uno, mis hermanos. Es interesante, ¿verdad?, notar que a donde quiera que nuestro Señor Jesús iba, cuando estaba aquí en la tierra, que predicaba y enseñaba, ¿verdad?, aparece disensión siempre, en todos los lugares, porque sanaba a los enfermos en el Shabbat, que porque sanaba a los enfermos, ¿verdad? Todo lo que hacía Jesús era cuestión de división y disensión. La gente estaba dividida, como en estos tiempos. Sigue habiendo división por el milagro que había hecho con el ciego, ¿verdad? Tanto que unos dijeron que tenía demonio, y era muy triste. Yo puedo imaginarme que era triste que para nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, que pensaran así de Él, sabiendo que Él era el Salvador del mundo. Pero siempre habrá este tipo de personas, mis hermanos. Entonces, para concluir, debemos de siempre recordar, mis hermanos, que Jesús es la puerta de la salvación, ¿verdad? Él no te muestra la puerta, Él es la puerta. Y esa puerta sigue abierta para todo aquel que desee entrar y ser salvo. Y hoy el Señor nos sigue haciendo ese llamado a todos nosotros, ¿verdad? A todos aquellos que siguen perdidos, a todos aquellos que no han tomado la decisión, aún a los jóvenes, a nuestros hijos. Jóvenes, escuchen la voz de sus padres, escuchen el mensaje que sus padres les da, porque Jesús es la única puerta. No hay otro. En el mundo hay destrucción. En el mundo no hay salvación. Esa puerta sigue abierta para todo aquel que quiera entrar y ser salvo. Él es la puerta para el reino de Dios, mis hermanos. Y es la única puerta para escapar del pecado. Esta es una puerta de seguridad, mis hermanos. ¿Por qué tienen miedo a entrar muchas personas por ahí? Es una puerta que conduce a la vida eterna y evitamos así el infierno. Cristo es nuestra libertad. Jesús es nuestro pastor también, que nos conduce en este mundo, mis hermanos, pues Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Mis queridos hermanos, no hay otra puerta y no hay otro pastor, solamente Jesús lo es. Mis queridos amigos y amigas, debemos de tomar nuestra decisión el día de hoy,
de ir por la puerta y recibir a nuestro Señor Jesús. Ya basta del sufrimiento que el mundo te ha dado, ese vacío en tu corazón. Solamente Jesús puede llenarlo. Él es nuestro alimento y Él es nuestra bendición. Oveja, recordemos siempre que tenemos que ser guiados, por nuestro Señor Jesús, pues somos animales torpes. Las ovejas así son. Déjalas solas y no pueden ver de lejos y se van por donde quiera porque no tienen un camino. Recordemos siempre que somos ovejas y que necesitamos de nuestro Señor Jesús, que necesitamos ser guiados. No seamos rebeldes a su voz. Nosotros los cristianos seríamos como ovejas sin meta ni propósito si no tuviéramos un pastor que nos guíe a los pastos que alimentan el alma y el espíritu. ¿Ustedes recuerdan, ustedes que han recibido a Jesús, recuerdan cómo era su vida sin Él? Yo la recuerdo y yo lloro. Yo recuerdo de lo que Él me salvó. Yo recuerdo de lo que Él me rescató. Y por Él estoy aquí hoy. Porque sin Él estoy perdida, sin Él mi corazón estaría vacío y deshecho. Y el Salmos 23, si nos queremos levantar, mis hermanos, quiero leer esto y hacer una oración por todos aquellos, mis hermanos, que quizás no han tomado su decisión. Señor Jesús quiere ser tu pastor. Él quiere ser mi pastor. En Él no hay sombra de variación, en Él no hay oscuridad, mis hermanos. Mira lo que sucede cuando tú decides entrar por ese redil, cuando tú decides hacer una oveja restaurada por Él. Dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántas cosas le faltarán? Nada. En lugares de delicados pastos me harán descansar. ¿Cuántos están cansados, queridos amigos y amigas? ¿Cuántas de ustedes ya están cansadas de este mundo? Cargando ese pecado que cada día te oprime más y más. Su palabra dice que en Él hay descanso. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué hermoso es nuestro Señor, mis hermanos. Él nos pastorea y Él nos guía por esas aguas que necesitamos tú y yo de su palabra cada día. Confortará mi alma. ¿Cuántos lloramos? ¿Cuántos estamos agobiados de problemas? Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, aquellas personas que no han conocido del Señor. Dice que Él confortará tu alma. ¿Cuántos de ustedes están llorando por lo que el mundo les ha dado? Viven con una vida vacía. Viven con una vida tan cargada que ya no aguantan. Su palabra de aquí nos dice que Él confortará mi alma. Él lo hizo conmigo y estoy seguro que también lo hará con cualquiera que desee recibirle. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Nunca te va a abandonar. Quizás te abandonó tu papá, tu mamá, quizás fuiste abandonado, pero su palabra nos dice que Él nos guiará y nunca te dejará solo. Lo que tú debes hacer es entrar por esa puerta y dejar que el buen pastor te guíe. Y después dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Mis hermanos, en estos tiempos parece ser que donde quiera que vamos es sombra de muerte. Donde quiera que volteamos, donde quiera que caminamos, hay oscuridad. Pero dice el Señor que no temamos, ¿verdad? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Jesús
Jesús, el buen pastor, está conmigo guiándome, aunque no pueda mirar. Él me guía, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahí está, mis hermanos, nos equivocamos y fallamos, pero su vara, que es su disciplina, nos levanta. Y muchas veces como ovejas nos descarriamos, y Él con su vara nos vuelve a recoger y nos toma en su hombro y nos sana nuestras heridas. No te voy a dejar. ¿Qué tan grandes son tus pecados? Mi sangre fue más grande que ese pecado. Nos sana y nos levanta. Enderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Nos bendice, mis hermanos. Nos bendice grandemente en medio de una generación que se ha levantado en contra de la palabra del Señor, y que ya no podemos decir, ¿verdad?, muchas cosas porque nos metemos en grandes problemas. Pero ¿qué creen? El Señor nos bendice más. Nos bendice en medio de esta generación perversa y mala. Nos levanta. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Hay gozo en la presencia del Señor. Hay gozo, mis hermanos, cuando te dejas guiar por el buen pastor. Ya no cabiques más, joven. Deja tú de estar aquí afuera y aquí adentro. Sigue al Señor Jesús. Te lo recomiendo. Si tú no lo sigues, estarás equivocándote demasiado, y probablemente puede ser demasiado tarde. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo no miro que les esté haciendo un daño a este pastor maravilloso y amoroso. Dice el bien y la misericordia, que todos los días necesitamos. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y esa es nuestra finalidad, mis hermanos, que un día podamos ver a Jesús cara a cara y poder abrazarle y decirle: gracias, Señor, porque tú me salvaste, porque si no hubieras venido por mí, Señor, no sé qué hubiera pasado conmigo. Ese vacío que había en mí, solamente tú pudiste llenarlo, solamente tú pudiste restaurarlo, y estaremos con Él por toda la eternidad, mis hermanos. Esto es maravilloso, es hermoso, nuestra finalidad, y esta es la esperanza que todos nosotros tenemos. Por eso les hago la invitación a todos aquellos que no han tomado la decisión de recibirle. Les digo, Jesús es el único camino, Él es la única verdad y esa es la única vida eterna, mis hermanos, mis queridos amigos. Vamos a orar. Señor Jesús, oh buen pastor, la única puerta verdadera eres tú, mi Señor. Y te agradezco por cada gota de sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario por mí. Te lo agradezco, Señor, porque por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, soy renovada y restaurada y puedo ser a la imagen de tu Hijo Jesús, mi Dios. Gracias, oh mi Señor. Cuán grande eres. Cuán grande, Señor, eres. Padre, pero hay otros que no te conocen. Hay otros que no han tomado esa decisión, mi Dios, y están perdidos sin ti. Que pedimos hoy como una iglesia, como un solo cuerpo, nos reunimos en oración por cada uno de ellos. Señor, tú conoces a tus ovejas. Llamamos, Señor, por nombre a todas ovejas perdidas, Señor. Pueden ser nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Hoy clamamos por ellos. Oh, mi Dios, rescátalos. Rescátalos, oh mi Señor, porque solamente en ti hay salvación. Solamente en ti, Señor.
todo aquel, Señor, que quiera recibirte. Te pedimos que tú toques su corazón y lo transformes. Que tú puedas entrar en él, Señor, y puedas mostrarle que fue la mejor decisión. Y lo único que debes hacer es recibirle, es reconocer que Jesús murió en la cruz por ti y por mí, y que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Sí, mi Dios, te necesitamos. Recíbele y Él te salvará. Gracias, mi Señor, te damos en este día, y ayúdanos a nunca olvidarnos de ese maravilloso regalo, para poder compartirlo, Señor, con todos los que nos pongas tú en delante nuestro, mi Dios. Que no seamos olvidadizos, que no seamos asalariados, que no seamos descuidados, Señor, sino que podamos compartir este tan grande regalo. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te exaltamos y te damos un fuerte aplauso. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, que tengan un bonito día con sus familias. Gócense.